Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a revisar cómo leer. Comenzaremos por identificar las partes del artículo original. Vamos a tener en primer lugar, vamos a encontrar con la portada, en la cual van a estar identificados el título, los autores y la filiación de los autores, es decir, a dónde pertenecen estos autores, de dónde son. Después nos vamos a encontrar con el resumen, las palabras claves, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimiento y la bibliografía. Un artículo original tiene una estructura que se reconoce como IMRD, es decir, introducción, materiales y métodos, resultado y discusión. Generalmente los lectores tienen 4 preguntas, las cuales tienen relación con estas 4 partes. La introducción es ¿por qué se hizo el estudio? Materiales y métodos, ¿qué fue lo que se hizo? En resultados, ¿qué fue lo que se encontró? Y en la discusión, ¿qué significa el estudio para la disciplina en la que se trabaja y qué aportan estos resultados? Vamos a revisar a continuación un poco mejor esto. La introducción es el contexto del artículo, es decir, cuál es la importancia, cuál es la relevancia que tienen estos antecedentes y al final de la introducción uno debería dejar claro cuál es el objetivo del trabajo, qué es lo que se pretende lograr realizando este documento. Nosotros acá ustedes tienen un artículo en el cual vamos a tener que al final de la introducción está explícito el objetivo. Y el objetivo de este estudio dice aquí, el objetivo de este estudio fue formular un experimento en el cual se trataban materiales para la pulpa dental, los cuales el material se curara con la luz. Y después dice, el material experimental junto con los otros prototipos que contienen otros materiales como la biodentina y el teracal fueron caracterizados y el lixiviado, es decir, el líquido que resulta de esto, fue testeado en su composición elemental, antimicrobial y proliferación y expresión celular. Entonces, de acá nosotros podemos tener claro cuál es el objetivo del estudio. El objetivo primero es ver si este material puede ser usado como un material de recubrimiento pulpar, primero. Y después su segundo objetivo es caracterizar el líquido de lixiviación, tanto en su composición elemental, antimicrobial y proliferación celular y expresión celular. Acá hay que definir claramente cuál es el objetivo y uno de acá, leyendo esto, debería deducirlo y poder tenerlo claro para después ver si la metodología que ellos ocuparon fue la óptima para poder caracterizar a este producto. Bueno, en la metodología nosotros vamos a ver, primero, qué especie o población se estudió para el estudio, es decir, se estudió personas, las personas qué edades tenían, qué características tenían si fueron personas, tenían una enfermedad en específico, tenían alguna enfermedad, pero aparte de eso tenían una característica especial. Además de eso, si fuese, por ejemplo, si se extrajo una muestra, ¿qué tipo de muestra? ¿Fue sangre? ¿Fue saliva? ¿Fue biopsia?
en qué condiciones venía esta biopsia, si fuera tejido fresco, tejido fijado, qué se extrajo de él, se extrajo ADN, se extrajo ARN, todo eso es la primera parte. ¿Qué especie o población se estudió? ¿Cómo se estudió el problema? Es decir, fue un estudio en las cuales las muestras se fueron recolectando desde hoy en adelante, un estudio prospectivo. Fue un estudio retrospectivo en el cual fuimos a ver biopsias de archivo. ¿Qué tipo cómo se estudió este problema? ¿Qué materiales se usaron? ¿Qué metodología se usó? El otro. Fue, nosotros ocupamos no sé, PCR, se estudió secuenciamiento, se estudió otra técnica, cómo se evaluó y cómo se analizaron los resultados. Se analizó por qué técnica estadística, se compararon, se hizo T-de-Student, se hizo Chi-cuadrado, cuáles fueron las metodologías de análisis. También acá debería quedar claro también cuáles fueron las condiciones éticas del trabajo, cuáles fueron los aspectos éticos. Se pidió consentimiento informado, se pidió dispensa del consentimiento informado, eh, no se necesitaba porque estaban trabajando con cultivos celulares, pero igual se envió al comité de ética, en fin. Acá podemos ver la metodología de un trabajo, en la cual la primera parte se describe la población, el estudio, cómo se ocupaban las muestras. También se van describiendo cada uno de los materiales y, por ejemplo, aquí se ve, por ejemplo, que fue cómo se evaluó el pH, cuáles fueron las lecturas que se hicieron, los análisis químicos, la actividad antimicrobial, y esto tiene relación con los objetivos que se plantearon. Si los objetivos quedaron claros, la metodología debería ser acorde a los objetivos para poder cumplirlos. Y acá finalmente vemos el análisis estadístico. Los resultados deberían explicar cuáles fueron los hallazgos más importantes en relación a los objetivos. Entonces, primero los resultados deberían ser escritos y también pueden ir acompañados por figuras o por tablas, pero siempre los resultados deberían ser descritos. Entonces, primero, por ejemplo, aquí viene para la caracterización del material, los resultados también para la lixiviación, y esto, bueno, aquí van mostrando entre medio cuáles son las figuras que lo acompañan. Acá están las figuras, y las figuras siempre deberían ir con una descripción. Es de esperar que cuando uno realiza la exposición de un artículo científico, siempre se deberían explicar todas las tablas y figuras del artículo. En cuanto a la discusión, en cuanto a la discusión, en la discusión lo que se hace es que los autores van a realizar comentarios sobre los resultados que obtuvieron, comparándolos con los resultados que publicaron otros autores. Y aquí también se van a exponer las limitaciones del trabajo. No, por ejemplo, puede ser el N de la muestra, era muy pequeño, muy poquita cantidad de muestra, o la técnica no fue la apropiada, u otras limitaciones que pudieran haber tenido. Es importante que cuando uno va leyendo la discusión, se fijen que son los resultados que van comentados y siempre van acompañados de bibliografía, porque en el fondo aquí están mostrando cuáles son los artículos con los cuales se compararon los resultados publicados. Por ejemplo, podemos ver que acá dan los resultados de lo que ellos encontraron y acá indican que en un estudio previo se evaluó esto y mostró la importancia que tenían los materiales y los resultados si son similares o son distintos. La discusión no debería llevar ni tablas ni figuras, la discusión son solamente los resultados que ya anteriormente fueron mostrados con los datos actualmente contrastados con los artículos de otros autores. Finalmente tenemos la conclusión. En la conclusión lo que se hace es que el autor da respuesta o concluye la pregunta de investigación que se hizo en la introducción, es decir, el objetivo. Hay tres posibilidades. Primero, que el autor pueda
dar respuesta totalmente a la investigación porque logró resolver el problema, que no pueda dar respuesta del todo por alguna limitación, algo que todavía le impida, o que exista respuesta parcial, logró resolver algunos elementos y todavía le quedan datos o sugerencias que le permitan generar nuevas investigaciones. Generalmente la conclusión se ubica al final del párrafo de discusión y en ocasiones en un apartado aparte como conclusión. Lo importante es que las conclusiones son concretas y generalmente cortas. Acá tenemos la conclusión de este trabajo, la cual es bastante corta y da lugar a la respuesta del objetivo general. Finalmente tenemos el resumen. El resumen podría ser de tipo estructurado y no estructurado. Preferentemente cuando uno quiere exponer un artículo, debería por lo menos identificar las partes y lograr la estructura del resumen, es decir, lograr la estructura de cuál es la introducción, en este caso tan solamente los objetivos, metodología que se ocupó, resultados y la conclusión general. Bueno, espero que ahora estén en un poco mayor de condiciones de poder generar y leer un artículo científico original y también de poder exponerlo de una forma sencilla, simple y analizando todas sus partes.